Tiene la palabra la asambleísta Vilma Andrade. Muchas gracias, señora presidenta, señoras legisladoras. Yo creo que en esta tarde que estamos tratando la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, creo que lo fundamental es dejar claro lo que requieren los adultos mayores. Y aquí vemos claramente que la atención al número de adultos mayores, que son más del 10% en el Ecuador, es decir, 1.6 millones de personas. Y aquí van los datos, para que vean lo que todavía tiene que hacer el Ecuador. 45% viven en condiciones de pobreza extrema. El 42% de ellos viven en la zona rural. El 14% vive en hogares pobres, donde solamente vive un adulto mayor, es decir, el adulto mayor vive solo. 15% son víctimas de negligencia y abandono. El 74% de los adultos mayores no acceden a la seguridad social. Y el Estado y el gobierno central, ¿qué ha hecho para ellos en esta atención? Apenas hay 14 centros de atención directa gerontológica del MIES, ninguno de ellos en Quito y Guayaquil, que tienen la mayor población adulta mayor, según los propios datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es decir, esta cobertura que debería darse y brindarse a más de 70.000 adultos mayores, aquí se da apenas a 70.000 adultos, cuando deberían ser al menos 730.000 que no tienen ninguna atención. No existen suficientes centros de cuidado recreacional o de salud para el adulto mayor. Existe una exclusión en todos los ámbitos, sobre todo en el laboral. La ley del anciano, expedida en el año 1991 en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, tuvo una intencionalidad realmente darle el valor al adulto. Ahí se consagró la exoneración de pago a toda clase de impuestos fiscales y municipales para quienes tengan un patrimonio menor a 500 salarios básicos. Y se establece un fondo de cuidado para la salud de los ancianos. Pero lógicamente que los derechos son progresivos y los derechos tienen que irse ampliando, y por eso yo saludo esta propuesta que fortalece la seguridad social, las jubilaciones dignas, la atención de salud, que todavía son unas deudas pendientes. Creo que debemos darle prioridad a la participación activa de los mayores en la sociedad, sobre todo en el ámbito laboral. Y aquí les llamo también a una reflexión. Los profesores, los universitarios y profesores en general, a los 70 años ya están obligados a retirarse. Sin embargo, en el mundo tenemos ejemplos de que hay presidentes como Jorge Mujica o expresidente como Miguel Mujica, que tuvo 75 años. Y hay otros, en el caso el propio presidente Lenín Moreno tiene más de 65 años. Sin embargo, eso no está considerado. No se está garantizando tampoco su subsistencia, la responsabilidad que tienen ellos con familias y el cuidado para las personas adultos mayores. Yo quisiera, señora presidenta, pedir a los miembros de la comisión unas observaciones puntuales que realizo al texto ya que ha sido entregado para el primer debate. En el artículo 12, que trata de la reducción de tarifas para adultos mayores, se contempla la reducción de tarifas de transporte, servicios, paquetes turísticos, etcétera. Y se señala y se incluye esto, que dice, incluido para un acompañante del adulto mayor. Pensamos que esto se puede volver discrecional y tal vez hasta puede llevar a abusos. Planteamos, por lo tanto,
que se incorpore el hecho de que en el caso puntual de que las personas adultos mayores que gozan de esta exoneración no puedan movilizarse por sí mismos y requieran ayuda o sufran de alguna discapacidad física que le impida movilizarse o tenga alguna enfermedad que limite sus capacidades motrices o cognitivas. Creo que eso aclararía y daría realmente aplicación a la propuesta. Igualmente, no se incorpora en el artículo 12 a las telecomunicaciones como servicio público y que también debería estar sujeto de sanciones. En ese entonces, en la ley del 91 que refería, no estaba contemplado este tema y por lo tanto, sobre todo en lo que implica a la inclusión del tema digital. Entonces estamos planteando en el segundo inciso una sustitución que es puntualmente, se exonera del 50% de valor de consumo que causara el uso de los servicios de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 138 kilovatios por hora, de un medidor de agua potable cuyo consumo mensual sea hasta de 34 metros cúbicos. El exceso de estos límites pagará las tarifas normales y el 50% de las tarifas de servicio de telecomunicaciones de propiedad del beneficiario en su domicilio o un dispositivo móvil de uso personal. Todos los demás medidores o dispositivos móviles que se usen servicios de telecomunicaciones que consten a nombre del beneficiario, su cónyuge o conviviente pagarán tarifa normal. Le hemos incluido lo que he señalado. En el artículo 20, que dice trabajo para personas de adultas mayores, ustedes conocen, existen disposiciones reglamentarias que limitan el derecho al trabajo de la persona adulta mayor. El reglamento de carrera y escalafón del profesor de educación superior limita la edad a 70 años para ejercer la docencia. Una persona adulta mayor, todos sabemos, tiene mayor conocimientos, mayor experiencia por sus estudios, por su sabiduría adquirida, por la experiencia de largos años. Y en todo el mundo más bien hay una relevancia, se aprecia al adulto mayor. Aquí prácticamente lo que se tiene es de que ya prácticamente cumplen 70 años, ya deben dejar toda actividad, incluida la docencia. Tenemos algunos datos que a nivel mundial el 51% de los premios Nobel se entregan a personas de más de 65 años. Por lo tanto, consideramos nosotros, y la propuesta es incluir en el artículo 20, que diga lo siguiente. Artículo 20. Los docentes, personas adultas mayores, tendrán el derecho a continuar en ejercicio de la docencia sin ningún tipo de limitación mientras sus facultades cognitivas se mantengan. Tenemos una observación planteada en la sección 11ª en los derechos a la salud integral física, mental, sexual y reproductiva. Vemos importante y necesario implementar, tal como lo hacen en otros países, que la asistencia médica no solo sea en casas de salud públicas o privadas, sino que también se incluya, y ese es el planteamiento, una asistencia domiciliaria que permita al adulto mayor recibir una atención de calidad en su propio hogar. La propuesta que planteamos como disposición general es la siguiente. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Disposición general para el efectivo cumplimiento de los derechos a la salud integral, física y mental. Las facultades de medicina existentes en el país dentro de su pensum de estudios deberán incorporar la obligación de los estudiantes de los últimos años de la carrera de pregrado, cumplir con horas de asistencia médica domiciliaria a personas adultas mayores y con relación a las carreras de posgrado relacionadas a geriatría, que previo a obtener su título de posgradistas cumpla un mínimo de horas
en el cuidado y atención médica domiciliaria a las personas adultas mayores. Eso sería todo el texto. Solamente permítame, señora presidenta, relevar esa lucha incansable que vienen realizando los adultos mayores. Estuvieron y han estado pendientes realmente de la aprobación de esta ley. Ellos no solo que han entregado su vida en favor de todos los ecuatorianos, dejando realmente una experiencia y un trabajo digno para su familia, para sus hijos, sino que ahora, aún con la debilidad inclusive de salud, han estado presentes para apoyar esta ley y esta aprobación de esta ley. Que no sea como esas otras normas que se han aprobado para dar supuestos incentivos de la jubilación y se están muriendo y no reciben ese incentivo. Entonces, más allá de los grandes discursos que se puedan dar aquí, vamos a la práctica, vamos realmente a hacer valer los derechos de los adultos mayores, que son quienes han generado la riqueza y el progreso del Ecuador. Gracias, señora presidenta, señoras, señores legisladores.